Vamos a orar todos juntos antes de empezar la palabra. Eterno Padre y Padre nuestro, Señor, de nuestro Señor Jesucristo, a través de Él venimos a ti en esta mañana, abriendo nuestros corazones a la influencia de tu Espíritu Santo, Señor. Pedimos en primer lugar que la sangre de tu Hijo Jesús sea sobre nuestras vidas, Señor, sobre las vidas de cada hermano en todo el mundo, Señor, que a través de estos medios nos reunimos, Señor. Y pedimos, Señor, que la sangre de Él nos limpie de todo pecado, de toda contaminación de carne y de espíritu, Señor. Y queremos, Señor, que nos ayude a poner atención a tu palabra. Señor, a que no sea una palabra más, un domingo más, una reunión más, como siempre decimos, sea algo que alimenta nuestro espíritu, que necesitamos, Señor, tu palabra cada día, Señor. Toma el control de esta reunión, Señor, de nuestras vidas. Señor, que no haya nada que perturbe el tiempo de esta reunión, Señor, a nadie. Padre, y que tú tengas el control de todo lo que hagamos y digamos, Señor. Te pido que me ayude a mí mismo, Señor, a olvidarme de los problemas, de las dificultades, de las situaciones, Señor, de todo, Señor. Señor, y que yo sea solamente instrumento en tus manos, Padre Santo. Aparta de mí todo lo que haya de mi carne, Señor, y que seas tú solamente el que hables, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. Pues la palabra que Dios nos ha dado para este día es continuación de lo que venimos diciendo de Mateo 24. Y hay muchas señales que hablan de la venida de Cristo, en este caso antes del fin, como dice, pero aún no será el fin, pero hay estas señales. Y nos vamos a parar hoy en una que es muy importante y que al diablo no le gusta que se predique, porque mientras se predique que Dios es bueno y que Dios te cuida y Dios te ama y todo esto está muy bien, y bueno, el diablo con eso no tiene problema, pero cuando se le confronta a él y se le quita la máscara y se descubre su maldad, pues entonces él se opone a esto y es difícil algunas veces predicar de él. Pero yo no quiero hablar del diablo, quiero hablar de las señales que Cristo me enseña. Vivimos en un mundo impregnado de mentiras, los bulos, las noticias, los debates, la publicidad, etcétera. Todo el mundo miente, todo es mentira. Si alguno dice mentira, es aceptada. Pero si uno dice la verdad, te toman por embustero en este mundo de mentirosos. Este mundo está bajo la influencia del príncipe de la potestad del aire, como dice la Escritura. En Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. En Efesios 2, 1 y 2 también nos advierte y nos enseña, y dice: y él os dio vida, hablando de Jesucristo, a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados,
en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Y qué es un hijo de desobediencia? Una pregunta. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Otra versión nos dice, antes vivían pecando, igual que todo el mundo, y se dejaban guiar por el que gobierna la fuerza de maldad que está en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. Es muy importante saber que cuando desobedecemos a Dios, por muy cristianos que seamos, estamos en las mismas manos del diablo. Aunque suene muy fuerte, pero es así. Cuando desobedecemos a Dios, estamos en las mismas manos del diablo, padre de mentira. El tema de hoy es el siguiente. En las señales antes del fin, dice, vamos a repasarlo para que lo recordemos y otros lo aprendamos, dice Mateo 24, desde el versículo 3, dice, y estando él sentado en el monte del Olivo, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús, le dijo, mirad que nadie os engañe. Este es el título del mensaje. Mirad que nadie os engañe. Son palabras de Jesucristo. No son ni de San Pablo, ni de San Pedro, ni de nadie. Mirad que nadie os engañe. Porque vendrán muchos. Esta palabra mucho la vamos a ir resaltando del mensaje. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Tengamos cuidado que no seamos de esos muchos. Y oiréis de guerra y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá peste, que estamos viviendo. Por eso estamos aquí encerrados. Y hambre y terremotos en diferentes lugares. Hoy me he enterado, una noticia que me ha venido, que hay otro terremoto habido en un estado de Norteamérica. ¿Cómo está la cosa? Terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será el principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Contra más nos acercamos a Dios en este mundo de mentiras, porque Jesús, no olvidemos que es la verdad. Es el camino, el único, no hay otro, la verdad. Y claro, cuando tú hablas la verdad, vamos en contracorriente de un mundo mentiroso. Os matarán y seréis aborrecidos de mucha gente por causa de mi nombre. Y muchos, vuelta otra vez, muchos tropezarán. Entonces, y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Fijarse que la palabra muchos tropezarán, muchos falsos profetas, a muchos engañarán, y muchos se enfriarán, y muchos. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado el Evangelio del Reino. Bueno, y sigue hablando. Y saltamos al versículo 23, que dice, entonces, podéis leer en casa, luego después, todo el tramo que no lo hemos leído. Si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, dice, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios. No olvidemos que aún harán estas grandes señales y grandes prodigios, de tal manera que engañarán, y si fuere posible, aún los escogidos.
Tenemos que tener en cuenta que nos movemos en todo es mentira. Los bulos, no sé cómo se atreve la gente a poner, incluso ahora con esto de la crisis que estamos viviendo, la pandemia esta, poner cosas que no son para engañar, para difundir, para confundir, para liar la cosa. Es que la maldad se está presentando a unos niveles impresionantes. Las promesas que se hacen en la política, dicen una cosa para luego no poderlas ni hacer siquiera, pero engañan a la gente. Y no voy a entrar en política. Ayer, no sé cómo, estoy trabajando en el ordenador y me sale una publicidad que me hizo gracia. Cuando yo abrí la tienda en el año 73, había un libro que se llamaba, que era embustero, el libro, Aprende a tocar la guitarra en 15 días. Bueno, aquello era imposible. Bueno, no sé si existirá todavía, yo dejé de traerlo porque eso engaña a la gente. Pero ayer veo este anuncio, dice, aprende a tocar la guitarra en 16 horas. Esto ya para romper el ordenador, vaya. ¿Qué forma de mentir, de engañar a la gente? Usted, falta ya decir, usted puede llegar a Paco de Lucía o a Juan Luis Cayuela en 5 minutos. A Paco de Lucía ya no le quiere decir, pobre. Pero a mí es muy difícil en 5 minutos, ni en 16 minutos, ni en 15 días. Si llevo toda la vida aprendiendo y todavía estoy haciendo escala. ¿Cómo aprendes tú en 15 días? Ni en 16 minutos. La forma de mentir, la forma de vender, todo es mentira. Antes de convertirme, había un dicho allí en mi pueblo, dice, no hay más verdad, decían, que todo es mentira. Pero todavía no había crecido la maldad en los años 70 al nivel que estamos hoy. Esto se ha aumentado, todo es mentira. Dice, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, a un escogido. ¿Y cuánta gente hoy me consta que está siendo engañado? ¿Por qué? Porque hay falsos profetas y falsos maestros. Vamos a 2 de Pedro 2, que dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos, nota, muchos seguirán sus disoluciones, porque encubiertamente introducirán esta herejía en la iglesia. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Le permitimos, cuando escuchamos a estos falsos profetas o falsos maestros, lo escuchamos ¿por qué? Porque no estamos bien instruidos en la palabra, no leemos lo suficientemente la palabra, no estamos alimentados ni edificados en la palabra y nos tragamos cualquier cosa que nos diga. Aprendí de un libro de Ricardo Hussein que siempre decía, cada predicación, le decía a los alumnos, o los discípulos en este caso, debéis de pasarlo por la escritura. Hermano, pero si escuchamos a usted o a otra persona, no. La palabra es la palabra de Dios, es la que nunca cambia. Yo puedo cambiar, mañana puede cambiar, pasado puedo cambiar, otro puede cambiar, pero la palabra de Dios no cambia, siempre es la misma. Fiar de la palabra de Dios y no de los que la dicen, porque pueden cambiar, porque habrá falsos maestros. La única forma de que no nos engañe con un billete falso, se me ha olvidado de imprimir un billete de 500 euros que tengo, bueno, imprimido, guardado ahí, pasa fotocopia el día que falte el dinero. Pues, compro tinta morada esta de los 500 euros y me pongo rico, pero son falsos. Pero los que saben de dinero, ya antes lo contaba una persona, ahora son las máquinas los que detectan los billetes falsos. Son parecidos.
muy parecido, pero a muchos engañarán. Y dice el versículo 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales, esos que hacen mercadería, negocios, se benefician de la propia iglesia, de los propios cristianos. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Estos son fuentes sin agua y nubes empujadas por la tormenta, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Fíjate que está diciendo que tratan con sus palabras infladas y vanas de seducir la carne de cada creyente, de aquellos que verdaderamente habían huido de los que viven del error. ¿Qué está diciendo? Si nosotros que vivíamos en nuestros delitos y pecados, vivíamos anteriormente, y ha venido la luz de Cristo y nos ha rescatado de ese error en el que vivíamos, ahora viene este tipo de gente y trata con sus palabras y su oferta y su salamarería, los picos de oro, como saben hablar, y tratan de ofrecerte lo que a ti te gusta, lo que a ti te interesa, lo que tú necesitas. Y algunos, o muchos, entran y caen en sus disoluciones y son arrastrados otra vez al error. Pero dice que a esta gente, a los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Yo no sé si vosotros, cada uno, habéis experimentado alguna vez una oscuridad densa. Yo normalmente me salgo en el verano, porque ahora hace frío, me salgo al verano, ahí a la hierba, y miro para arriba, veo las estrellas, veo la oscuridad, veo cómo reluce la luna, los aviones que pasan, los fugaces, esto, y me paro a pensar, y bueno, y lo digo, Señor, pero ¿cómo es posible que tú siendo tan grande, tan grande, tan grande, que has creado todo eso, que eso desde luego, la mente humana, por lo menos la mía, no es capaz de asimilarlo, tú te hayas parado a fijarte en mí y en otro, y en otro, y además en gente pecadora, que si fuéramos buenos, pues mira, está bien, pero que te hayas fijado en nosotros, ahí podemos ver la misericordia de Dios, un Dios tan grande, tan poderoso, quizás también tan misericordioso y bondadoso. Y cuando nos haya rescatado, y ahora venga un cantamañana de estos, y te digan cuatro tonterías, es penoso para el corazón de Dios que caigamos otra vez en la artimaña del error. Y tiene una consecuencia el caer otra vez en esto. Venía una vez de Andújar con mis niños. Mis niños son Moisés y Patricia, chiquititos. Y fui a Andújar a bailar, concretamente a recoger un coche de un hermano de aquí, uno de los líderes que había recién convertido, para que le pintara a mi cuñado el capó del coche. Y cuando veníamos, paré a echar gasolina hay un pueblo de Córdoba, en la Carlota, pero yo notaba que los faros iban apagando, la luz iba apagando, la luz iba apagando. Entonces no me atreví a parar el motor y le dije al de la gasolinera, mira, tengo, no sé si es la batería o lo que sea, pero esto no, y no me atrevo a parar el motor, o lo paré. Luego me empujaron. Le echaron gasolina, me empujaron, pero sin luces. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Cómo llego a Sevilla? Todavía quedaba 100 kilómetros de noche. Arrancamos el coche, me empujaron y arrancó, porque era diésel y no necesitaba corriente, como la gasolina. Era un coche antiguo Citroën, un CX. Y salgo a la carretera y la oscuridad más oscura no la había visto.
No había, no había nada, todo era oscuro, oscuro, no quiero ni acordarme. Y me tuve que poner 100 kilómetros detrás de un camión porque eran las únicas luces que yo podía ver en la carretera, no se veía nada. Y los niños atrás durmiendo. No sé si alguno se acuerda de aquello, durmiendo. Hasta que yo llegué a Sevilla, yo no respiraba. Eso fue un milagro. Llegué a Sevilla 100 kilómetros sin respirar, ni debajo del agua. Cuando yo entro ya por Sevilla con las luces, bueno, ya, hasta que metí el coche en el garaje y pude llegar. Pero he experimentado esa oscuridad densa que a cada uno de los que se apartan de la verdad de Jesucristo, del evangelio falso, del evangelio que sacan beneficio propio, ¿sabes? Le está preparada, dice, reservada para siempre. Que ninguno de nosotros caigamos en este tipo de personas. Porque sepamos, porque llevamos mucho tiempo, porque, en fin, hacen mercadería, sacan beneficios. Y yo conozco de gente que hacen este tipo de cosas y se aprovechan de los mismos cristianos y hacen mercadería, negocio. Dice, les prometen libertad, versículo 19, y son ellos mismos esclavos de corrupción. Corrupción en la iglesia, pues, fíjate. Porque el que es vencido por algunos es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ella, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Cuando somos vencidos, cuando alguien trata y lo consigue de arrastrarnos del camino recto, del camino estrecho, y te ofrece un camino más ancho del que Dios nos promete a nosotros, y entramos por el camino ancho, que dice que muchos son los que van por ahí, camino ancho, y van a la perdición. Pero tenemos que seguir en el camino estrecho, que es el que va a la salvación. Dice, porque mejor, versículo 21, le hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero le ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Volverse atrás, apartarse del camino de la verdad, apartarse del camino estrecho y angosto, es más cómodo andar por el ancho, pero es un camino engañoso que te hace creer que estás bien, y dice la Biblia que es un camino que va a la perdición, creyendo que haces bien, que estás bien. Pues yo estoy bien. ¿Cómo estás? Muy bien. Contra más, a ver cómo lo digo, contra más engañado está la persona, más mienta a Dios. Porque él sabe que tiene una conciencia y él sabe que no está bien. Pero de cara a los demás, se escuda con Dios, utilizando el nombre de Dios en vano. Por Señor me dio, por Señor, y empieza a hablar de Dios como si Dios tomase todos los días el desayuno con ellos en la cafetería. Y te deja a ti, a mí por lo menos me dejan sin palabras. De hecho, no entro en discusiones necias. ¿Por qué? Porque no tengo por qué ni regañarle, porque vienen encima enseñándote y dándote lecciones. Y la Biblia dice, si el justo, el que anda bien, con dificultad se salva, fíjate tú, el que ande a su manera, porque Frank Sinatra de eso hay por todos lados, ahí a su manera cada uno. Bien, el otro día, bueno, hace ya unos pocos de días, de jueves, vimos en el estudio, y también salí por otras veces, en Gálatas 1, Pablo nos enseña, nos instruye. En el versículo 6, Gálatas 1, versículo 6, dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy maravillado.
Pero esto ¿cómo puede ser? Dice el 7, no que haya otro, sino que hay algunos, y no digo yo algunos, la Biblia dice muchos falsos profetas y muchos falsos, no hay algunos, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo, que llegue a tener cara dura, poco temor de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. No quiero calentarme. Mas si aún nosotros, dice Pablo, o un ángel del cielo, o anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hasta el mismo Pablo a sí mismo se llama anatema, maldito. Si yo el día de mañana me diera un punto y trajese otro evangelio distinto del que os hemos anunciado. Como antes hemos dicho, versículo 9, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo vuelvo a repetir, que quede claro, que es maldito todo aquel que se aparta de la verdad. Porque el traje, por ejemplo, la verdad es pura, la verdad es Cristo. En Cristo no hay una mancha, no hay una mentira, no hay una pizca de pecado, nada. Y si tenemos un traje blanco, o la chaqueta blanca, yo como era un dulce de estos que tiene azúcar blanca, de ese polvito, y me como un y me cae azúcar blanca en la chaqueta oscura, la chaqueta está manchada, ¿sí o no? Bueno, la chaqueta está bien, ¿vale? Pero el traje está manchado. Pues todo el que hace algo de esto se mancha a sí mismo. Ya anatema. Segunda de Tesalonicenses 2, aquí habla de la manifestación del hombre de pecado. Si queréis podéis, bueno, esto creo que se está grabando, se puede repetir, tomar los apuntes o irse a la Biblia directamente, tener adelante. Dice el versículo 1, segunda Tesalonicenses 2, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente. Os rogamos, hermanos, como yo te digo, espabila, despierta, lee la Biblia, estúdiala y estemos perseverando. No dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe de ninguna de las maneras, porque hay muchas maneras de mentir. Porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Estamos ya en un tiempo en que la apostasía ha entrado en una manera tan agresiva, como le decía ayer, no sé con quién estuve hablando, que lo que antes era bueno, ahora es malo. Lo que tantos años ha sido bueno, los modales, la moral, el respeto a los mayores, la sujeción a los padres, a las autoridades, ¿qué va? ¿Qué va? Ni las autoridades se sujetan las unas a las otras. Y lo que antes era malo, ahora es bueno. Porque hay libertad. El diablo te da libertad. Esta gente te ofrece libertad. Nadie os engaña de ninguna de las maneras, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Hasta ahí va a llegar el tema, pero dice, nadie os engañe y está firme. No dejéis mover fácilmente de vuestro modo. Cuando escuchéis algo raro, y a la palabra, o pedís consejo. El tema es que el estar sujeto uno a los otros es difícil porque no hemos acostumbrado, no han enseñado, no han permitido
y nos tomamos la libertad propia. Bueno, ayer estuve viendo una cantidad de cosas en internet que es impresionante. Es impresionante. Claro, la iglesia se está convirtiendo en internet. Ahí hay predicaciones buenas, malas, mejores, peores, los unos, los otros, los demás allá. Y el alimentarse del internet, puedes comer cosas que aún lo mismo has cogido, y yo lo he experimentado, y lo he visto, y he tenido que corregirlo, y decir, no, 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 no. Eso lo dice internet, pero no lo dice la Biblia. Y parece mentira que gente preparada caiga en la trampa del diablo. Y ahora por necesidad estamos utilizando estos medios. Pero ahora mismo estamos unidos en el Espíritu. Y Dios está permitiendo todo esto para que la iglesia, la más dispersa, esté ahora mismo más unida a través de estos medios. Sin esto no sería posible. Pero dice, no conturbéis fácilmente de vuestro modo de pensar, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra. Y el diablo quiere tratar de engañarnos, de cualquier manera. A los que son o saben o tienen capacidades, lo sube, lo sube, lo sube, lo sube como la espuma, para creerse que son algo, y lo aparta del mandamiento de Jesucristo, que dice, aprended de mí, que soy manso y humilde. Y no nos creamos que somos esto o lo otro. Cada vez que yo me he creído, porque yo también me lo creo, yo también tengo carne, tengo que ir todas las semanas al día o al mar o Carrefour para mantener la carne. Pero me entendéis. Pero él dice, aprended de mí, aprended. La humildad hay que aprenderla. Dice que él aprendió la humildad por la obediencia. Tuvo que aprender a obedecer a sus padres y ahí aprendió a ser humilde. Y nosotros tenemos que aprender de nuestros padres, de los pastores, de las autoridades, tenemos que aprender a sujetarnos. Hacerle en la televisión no sé cuántos detenidos y multa un montón por no sujetarse a las autoridades. Han dado una orden y nada, me voy de fiesta, cojo el coche, la familia. Pero es que no hay forma, ni en situaciones de peligro como está ahora, de sujetarnos un poquito. Pero así somos los seres humanos. Tenemos que aprender a sujetarnos, a no movernos con la facilidad que nos movemos. Yo, gracias a Dios, cuando nos llamó a Daniel, llamo a otro pastor, de los que yo reconozco una autoridad para pedirle consejo y ayuda también, porque yo no soy ni mucho menos sabio. Pero es verdad que el diablo trata de desviarnos y de oponerse a todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, haciéndose pasar por Dios. Primero de Corintios, hablando de estos que destruyen el templo, 1 de Corintios 3, 17 al 19, si alguno destruyera el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Este es el pago de aquellos que tratan de introducir encubiertamente otra doctrina destructora, que son los que te hacen la oferta, los falsos profetas, los falsos maestros. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, nosotros, santo es. Pero claro, el que destruye el templo con esa doctrina, con esas disoluciones, con esos engaños, destruye al templo. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, que es lo que acabo de decir, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Dice, Dios avergonzó a los sabios de este mundo, avergonzó.
o escogió al huir de este mundo para avergonzar a los sabios. Y es verdad, coge a aquellos que son humildes de espíritu. ¿Por qué? Porque eso o lo han aprendido o por necesidad desde chiquitito tienen esa condición de ser humilde. Y a esos tíos son los que coge. Pues decía que al que se cree algo, Dios lo avergüenza. El diablo lo sube y lo arruina por creerse que es algo. Y al pequeño trata de hundirlo más. Si tú no vales para nada, ¿a ti quién te va a echar cuenta? En ese sentido, ¿a ti quién te va a echar cuenta? ¿Y a ti quién te va a dar 15 millones de pesetas? Que me hacía falta. Una directora, la Concha. Se llama como la cabra que tenía mi abuelo, Concha. Y decía, pues ya puede, cuando firmé el préstamo, ya puede rezar a Dios o al diablo que la casa es del banco. Y mi mujer, que tiene siempre tiene una lengua afilada, dice, bueno, pero tú no sabes que el banco es de Dios, porque dice la Biblia, mía es la plata y el oro. Al poco tiempo, la directora aquella, la Concha, fue hecha del banco, fuera, o la llevan a otro sitio. Pero me dieron los 15 millones de pesetas en otro banco. Es que Dios siempre tiene una puerta abierta para cada uno de sus hijos. Que nadie te engañe cuando tengas necesidad. Cuando tengamos necesidad de algo, es el momento de no moverse y esperar y buscar a Dios. Y hasta que Dios no abra la puerta a la suya, preguntarle, Señor, ¿esta es la tuya o es el diablo que me la abre? Por eso hay que pedir consejo, porque en la multitud de consejeros hay sabiduría. ¿Cuánta gente se mueve? Y yo también me he movido. Aunque yo desde que me convertí, siempre he pedido consejo. Siempre he pedido consejo. Siempre me hayan aconsejado bien o mal, pero he pedido consejo. Entonces, Dios me ha protegido por la prudencia y cumplir el mandamiento. Y siempre Dios me ha suplido las necesidades por la prudencia. No me verme por la necesidad ni porque me gusta ni porque lo quiero. Y gracias a eso me he librado de muchas cosas, aunque la carne mía me decía, compra el Mercedes, por ejemplo. Menos mal que no compré el Mercedes. Porque Palomo Linares llevamos un Mercedes como el que yo había visto. Y tonterías de esas, que tenemos muchas tonterías en la cabeza. Tomamos decisiones a la ligera, por nuestra cuenta, y luego nos comemos lo que hemos sembrado. Las patatas, los ajos, la zanahoria, o los cordoborriqueros, que también sembramos cordoborriqueros. Hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Nadie presuma de que yo llevo tanto tiempo en la iglesia, a mí qué me va a decir tú, a mí qué me va a decir, y no valoramos la palabra, incluso la palabra de Dios, de cada domingo. Dice, porque la sabiduría de este mundo, versículo 19, es insensatez para con Dios. Pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce el pensamiento de los sabios que son vanos. Fíjate el testimonio por lo que piensa Dios. Y dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Si tuviésemos esta pregunta, si hiciera en un colegio de niños, el engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y diría, por ejemplo, mi nieto, a ver, yo. Pero no es a ver. Dice el versículo 10, yo, Jehová, el que hace la mano es Dios. Yo, ya ve, que escudriño la mente y pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de su obra.
Es el que escudriña los corazones y ve con la actitud que hacemos las cosas, aún las cosas buenas en la iglesia, con qué actitud, para que me vean, para que vean que yo soy importante, para que vean que yo lo hago mejor, para que vean, para que vean, para que vean. Estamos trayendo la gloria de Dios a nosotros, robándole la gloria de Dios. Si es que tenemos que hacer las cosas, hasta lo bueno, con humildad. Seguimos. Más cosas. Segunda de Corintios 7. Para los que conocéis la Biblia, Segunda de Corintios 7, desde el versículo 1, dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, esto ya es una advertencia, no, una recomendación, que ellos despierta. Puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Qué versículo? Si esto es para ponerlo, llevarlo aquí, como los generales llevan todo esto lleno de medallas, pues estos versículos los debemos de llevar aquí puestos en la medalla. Quitarme el pañuelo y poner aquí el texto. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo se ha perdido el temor de Dios? Es lo peor que podemos pasar cuando perdemos el temor de Dios. No que le temamos miedo, no, pero un temor reverente de no querer salirnos de su voluntad, de no querer ofenderlo, de querer agradarle, de honrarle hasta con lo que pensamos y no hacer las cosas sin temor de Dios. Por eso hacemos las cosas que hacemos. Esto vamos a ir terminando. En 1 de Juan dice: hijitos míos, sí, mirad cuán amor nos ha dado el Padre, versículo 1, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no le conoce, porque no le conoció a Él. Amados, hermanos míos, guapos míos, como dice ese gesto, guapos míos. Ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, el Señor, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como es. Yo me he figurado ese momento algunas veces, no sé cómo será, pero me lo imagino así, el día que, bueno, llegue el momento del rapto, perdón, del rapto no, eso suena a secuestro, del arrebatamiento, y la veremos, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. El día que veamos a Cristo cara a cara y le veamos así, no como nos ven en las películas, alguien hay que poner a pasar la película, pero tal la cara como Jesús es, y le veamos, yo no sé cómo yo voy a reaccionar. Si lo voy a poder mirar a la cara a cara, dice que sí. Pero tiene que ser tremendo el resplandor que salga de Él y a la vez el que Él nos ha dado para podernos rescatar y le veremos tal como es. Tiene que ser algo que tiene que, lo poquito que lleven, bueno, allí no, allí ya no lleva nada, allí ya seremos como Él, pero tiene que ser glorioso y todo eso por la eternidad. Todo aquel que comete pecado, versículo 4, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe, otra vez, nadie os engañe. El que hace injusticia, el que hace justicia es justo, como Él es justo. Por eso el reino de Dios, lo primero es justicia.
luego paz y luego gozo. Pero si no hay justicia, no hay reino de Dios. Te podrán vender otra cosa, pero no es reino de Dios. Y si tú quieres encontrar paz fuera de la justicia, pues la paz te podrá ir a una isla bonita, allí, si tienes dinero para pagarlo, vivir en la tranquilidad, por así decirlo, escuchando incluso los pajarillos y tal, pero tu corazón está ahí, que no sabe, bueno, el hecho de decir que tenga para irse, tenga dinero para irse, y, y esté disfrutando de aquello, y piense un poquito nada más, que tiene que dejar todo aquello que está disfrutando y dejárselo aquí, ya está inquieto, ya está turbado, ya no puede vivir. Porque allí no se puede llevar esa tranquilidad. La paz solamente la da Dios. Dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Una fiesta, una cervecita, te pones contento, pero eso no es paz. El gozo de Dios no es divertirse, no es estar contento, no es pasárselo bien. Me lo he pasado genial. De eso estoy escuchando así, de ver yo a la gente comentarlo así. Me lo he pasado genial. El tema no es pasarlo genial. El tema es andar en la propia voluntad de Dios, no en la nuestra. Todo aquel que es nacido, versículo 9, bueno, vamos a repetir el 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer la obra del diablo. Así que si Dios ha deshecho la obra del diablo en nuestras vidas, cuando estábamos muertos en nuestros pecados, delitos y pecados, y nos ha dado vida en abundancia, no volvamos otra vez a caer en las manos del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos uno a otro. Todo aquel que me conoce, aunque yo no soy artista, practicante, vamos a llamarlo así, pero me he movido, he hecho algunas cositas y no he visto más abrazos que se dan los artistas. Como dicen los de Triana, dejamos, y abrazos para allá, para acá, se van. Y cuando quedan allí en la tienda, ¿te has visto el chufla este, como dice, el chufla? Este ni toca ni nada, este va de macarra, nada más que roneando y tal. Y mira, le cuenta uno, bueno, si tú crees eso de él, ¿por qué le das ese abrazo tan afectuoso, tan embustero, tan falso? Yo he ido a conferencias de hombres en Madrid y en otros sitios. Y luego están los talleres y tal y cual. Y he visto ejecutivos que enseñan mecánicamente, pero Dios me ha dado un discernimiento. Este vive de esto, no sabe ni lo que está diciendo. Lo ha aprendido y lo dice. Pero luego he visto otros que han venido con una humildad, enseñando de verdad, no cumpliendo el tiempo que le han asignado para que enseñe. Y con una humildad, una sencillez. Y entonces cuando estamos en la puerta despidiendo a uno y a otro, me da la mano, digo, hermano, yo le tengo que dar un abrazo y felicitarlo por la sencillez. Por la sencillez, más que por la enseñanza. Y le doy un abrazo. Otros me han llamado a mí, porque cuando hace un llamamiento, salimos todos ya apretados, para que oren por nosotros. Y yo cuando veo las aglomeraciones y veo que esto no hay quien llegue allí, pero no sé, Dios le habrá mostrado lo que sea, hermano, a posarme de la gente y ha venido ahora por mí.
Digo, Señor, gracias que en mi imposibilidad tú lo haces posible. Y he sido bendecido muchas veces por ser corto, o como dice eso, tener complejo de inferioridad. Y Dios, que conoce los espíritus humildes, pues te puede bendecir cuando andamos en humildad. Y mucho más sabiendo que el Señor viene pronto. Todo esto está dicho en las señales del último tiempo. Muchos dirán en mi nombre, Señor, pero no hicimos en tu nombre milagro, pero no hicimos en tu nombre esto, hicimos en tu nombre lo otro, y en tu nombre, y en tu nombre. Sí, 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 yo lo sé. Lo que había hecho me lo habéis decir. Pero lo habéis hecho no para glorificarme, ni para bendecir al pueblo. Lo habéis hecho para engrandecer a vosotros. Apartad de mí, hacedores de maldad. Nunca os aprobé, nunca os conocí. Que Dios no tenga que decir de ninguno de nosotros, apartad de mí, hacedores de maldad. Pues muy bien que cante, pues muy bien que toque, pues muy bien que predique, pues muy bien que tú, pues muy bien, pues muy bien, pues muy bien. Porque todo lo bueno que tengamos cada uno, todo viene de Él. No somos más listos que los que no lo tienen. Porque nosotros, Él dice que da los dones espirituales a quien Él quiere. Y a uno le da uno y a otro le da otro. Y no lo da todo a uno y nada a otro. Entonces tenemos que aprender los unos de los otros, a sujetarnos los unos a los otros, a amarnos los unos a los otros. Cuando decimos amarnos es sufrir por el otro, aunque no se lo merezca. Porque Cristo sufrió por nosotros sin merecerlo. Nosotros. Aprendamos de Él que es humilde de corazón y manso, que algunas veces también somos muy bravos. Somos vitorinos, Pablo Romero, Miura, o yo que sé qué clase de ganadería. Pero el Señor es el Maestro y somos discípulos y tenemos que aprender de Él. Amén. Medita esta palabra. Yo desde que estoy aquí encerrado, encarcelado, no se trata más en la cárcel, ¿eh? Hay algunas voces por ahí, ¡que me aburro! Pues yo no estoy aburrido. Otros ven en sevillana, otros, bueno, hay de todo, hay de todo. Toca la trompeta, otros tocan la trompeta de Diana, como el ejército despertando a la gente. En fin, hay cosas muy graciosas y muy buenas y tal. Pero bien, pero este tiempo aquí estamos aprovechándolo para escudriñar la escritura, sobre todo en este tiempo que estamos ya apocalíptico, digamos, pues hay que escudriñar este tipo de qué dice el Señor acerca de los últimos tiempos, cuándo vendrá, cómo vendrá, qué será después. Bueno, y es tiempo de buscar a Dios. Y el que busca a Dios, dice, el que me busca, yo no le echo fuera. Y se va a revelar a ti. Y las preguntas que le hagas, Él te las va a revelar con una actitud correcta. Pero el Señor viene pronto. Dice, y esto será el principio de dolores. Está hablando de un parto. Las madres, que son madres, porque los padres no hacen esas cosas, pero las madres tienen ya preparada, pues ya saben que es niño, que es niña, y tienen preparada ya todo el bolso, la canastilla que les llaman, con la camisita, los pañales, no sé qué, no sé cuánto, y están allí tontas con aquello, pero lo tienen preparado. Para que en el momento que le dan los dolores y tal, que nos vamos, no tiene más que cogerla, no se tiene que preparar a preparar la canastilla, la tienen preparada. ¿Tenemos nosotros cada uno preparar la maleta? Cuando digo la maleta, no es la maleta con el traje para llegar allí, no. Allí no hace falta esta ropa, allí Dios nos va a dar vestiduras blancas. Nos va a vestir de blanco, sin mancha y sin arruga. Porque vamos allí a un banquete, vamos a una boda. Somos la novia del Cordero. Y el Señor viene pronto por su novia.